Buen, di- buen día, doctora. Buen día a todos los compañeros presentes. En esta ocasión vamos a exponer nuestro proyecto de tesis que de prácticas de autocuidado en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus en el Centro de Salud José Olaya 2022. Autores tenemos Pantaleón Vances Juana y la que habla Vázquez Rodas Julia Alicia. La realidad problemática. Dice que la Organización Mundial de la Salud reporta un importe incrementado del diagnóstico mellitus tipo 2, llegando al 9% en mayores de 18 años de edad. A la fecha se estima que 1.5 millones de las disfunciones se han producido por diabetes mellitus, siendo 2.2 millones producidas por alguna forma de hiperglicemia. Durante la práctica preprofesionales, los investigadores observan que en el primer nivel de atención se realiza el diagnóstico de tratamiento a los pacientes con diabetes mellitus. Muchos de ellos proceden de distintas regiones del Perú. Eran de diferentes grupos sectarios, sexo, condiciones económicas. En esa Lambayeque atendieron 4.531 casos de diabetes mellitus durante la emergencia sanitaria debido a que es población de riesgo. Siguiente. Formulación de problema. ¿Cuál es el nivel de la práctica de autocuidados en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus atendidos en el Centro de Salud José Olaya 2022? Su justificación. ¿Por qué la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica que actualmente se ha incrementado de manera considerada, afectando con mayor frecuencia a personas de 18 años quienes llevan distintos estilos de vida y ante la ausencia de un autocuidado saludable, desencadenando consecuencias que afectan su vida de las dimensiones físicas, psicológicas, emocionales, en lo económico y laboral. Acá hablamos de la hipótesis. El nivel de la práctica de autocuidado en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus en el Centro de Salud José Olaya es adecuado. El nivel de la hipótesis práctica de autocuidado en pacientes con diabetes mellitus en el centro de salud no es adecuado. En objetivos generales, tenemos en objetivos generales y específicos. En los generales tenemos determinar el nivel de autocuidado en pacientes de diagnóstico de diabetes mellitus en el Centro de Salud José Olaya 2022. Y en los específicos tenemos el caracterizar a los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus en el Centro de Salud José Olaya 2022, evaluar las prácticas del autocuidado en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus en su dimensión, dieta, sexo, años de diagnóstico, medir las prácticas del autocuidado en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus en sus dimensiones, ejercicios según su sexo, año y diagnóstico. También tenemos que identificar las prácticas del autocuidado en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus en su dimensión, control glucémico en el Centro de Salud José Olaya 2022 según su sexo y años de diagnóstico. Nivel de práctica del autocuidado en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus según sus dimensiones, Centro de Salud José Olaya. Acá nos hemos basado sobre la base teórica en la Dorotea Orenz. Acá hablamos de la base teórica, tenemos dimensiones de mellitus tipo 2, que es conocida como inmunodependiente, resistente a la insulina y la secreción e insuficiencia de la insulina exógena. En el autocuidado es la actividad que se inicia de manera consciente, acompañada de los procesos de aprendizaje para una situación determinada y con un objetivo concreto y definido. La teoría del autocuidado es el resto del autocuidado, constituye una contribución que hace cada persona respecto a su propia existencia. Se caracteriza porque
porque es actividad prendida y tiene un objetivo. Se evidencia de determinadas situaciones de la vida dirigida a la misma persona, los demás o el entorno pertinente, regular, factores que lo alteran, logrando beneficios de su propia vida, salud y bienestar. Métodos. Su método utilizamos tipo y diseño de investigación. Su tipo de estudio fue cuantitativo, descriptivo y el diseño no experimental de corte transversal. Las variables operacionales, variables autocuidado, definición conceptual. Esa actividad que se inicia de manera consciente, acompañada de un proceso de aprendizaje para una situación determinada en un objetivo concreto y definido. La definición operacional corresponde a a la capacidad que desarrolla los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus para realizar modificaciones en la dieta, ejercicio y control glucómico. La población y la muestra, se utilizó población y muestra. La población está formada en totalidad de 506 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Su muestra se realizó utilizando una fórmula y una población finita. La muestra lo representan los 219 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Acá hablamos de métodos donde encontramos su criterio, criterios de inclusión, criterios de exclusión. Los pacientes mayores de 18 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, pacientes que aceptan ser parte de la investigación, pacientes que no tienen ningún impedimento físico ni psicológico para llevar el formulario de Google, pacientes que son atendidos en el establecimiento de salud, pacientes de exclusión, son pacientes menores de 18 años de edad, pacientes que no aceptan ser parte de la investigación, pacientes con impedimento físico, psicológico para llenar el formulario de Google y pacientes que no están siendo atendidos en establecimientos de salud. Las técnicas y instrumentos de recolección de datos, tenemos la técnica que es la encuesta y el instrumento que es el cuestionario, validez y confiabilidad. El procedimiento de análisis de datos, acá encontramos en Microsoft Excel 2013, donde fue creada la base de datos y el software estadístico para la tabulación de datos. Los criterios tenemos Belmo, principios en eficiencia, autonomía y justicia. Los resultados. En la primera tabla, el nivel de práctica de autocuidado en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus, Centro de Salud José Olaya 2022. Encontramos el nivel de práctica y su porcentaje. Inadecuado encontramos 67 y al por ciento 31.0%. Mediantemente adecuado es 107 y el por ciento es 49.5%. En adecuado tenemos el 42% y el 19.5%. Y en totalidad tenemos 216 y al 100%. El nivel de práctica del autocuidado en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 es, su mayoría fue mediante adecuado, con el 49.5%, seguido del nivel inadecuado con el 31%. Y la minoría alcanzaron un nivel de práctica de autocuidado adecuado, el 19%. Doy pase a mi compañera.
Juanita, sigue. Tu audio no se prende. No se escucha. Juanita, ¿Ya me escuchas? ahora sí. Ya. Tenemos la tabla número 4, donde dice que el nivel de prácticas de autocuidado en la dimensión de control glucémico fue en su mayoría inadecuado, ¿no? El 76% de pacientes varones, mientras que el 63.4% de mujeres tuvo prácticas de autocuidado en la dimensión de control glucémico inadecuado. Respecto a los años de diagnóstico, quienes tuvieron entre 0 y 10 años de diagnóstico de diabetes mellitus tuvieron prácticas de autocuidado de control glucémico inadecuado. Quienes tuvieron entre 11 y 21 años de diagnóstico de diabetes mellitus, el 45.7% tuvieron prácticas de autocuidado inadecuado. Sin embargo, quienes tuvieron entre 33 y 43 años de diagnóstico de diabetes mellitus, el 100% es representado por un paciente que tuvo de prácticas de autocuidado inadecuado. Tenemos la tabla número 5. La interpretación sería que el nivel de prácticas de autocuidado en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus fue mediante adecuado para la dimensión de dieta y la dimensión de ejercicios. Esto representa el 44.9% y 41.7%, seguido del nivel inadecuado con el 31% y 34.7%, mientras que solo el 24% y 23.6% alcanzó un nivel adecuado. En cuanto a la dimensión de control glucémico en las prácticas de autocuidado, alcanzado fue inadecuado con un 69.4%, seguido del nivel mediante adecuado con el 19.9% y solo un 10.6% alcanzaron un nivel adecuado. En la interpretación de la tabla número 6, el nivel de prácticas de autocuidado en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus fue mediante adecuado para la dimensión de dieta y la dimensión de ejercicio, representado por el 44.9% y el 41.7%, seguido del nivel inadecuado con el 31% y 34.7%. Mientras que solo un 24.1% y 23.6% alcanzó el nivel adecuado. En cuanto a la dimensión de control glucémico, el nivel de prácticas de autocuidado alcanzado fue inadecuado con un 69.4%, seguido del nivel mediante adecuado con un 19.9% y solo el 10.6% alcanzaron un nivel adecuado. De todo esto podemos concluir que el nivel de prácticas de autocuidado en pacientes con diabetes mellitus fue en su mayoría mediante adecuado con un 49.5%, seguido del inadecuado con 31%, y la minoría de autocuidado adecuado fue el 19%. La edad promedio fue 52 años. El diagnóstico de diabetes mellitus predomina en las mujeres con un alto porcentaje del 51.9%. La mayoría de pacientes, el 81%, fueron diagnosticados con diabetes mellitus aproximadamente hace 10 años, procediendo mayormente de la costa con un 78.2%. Según los años de diagnóstico, a más años de diagnóstico, mejor fue la práctica de autocuidado. Otra conclusión podemos llegar que el nivel de prácticas de autocuidado en la dimensión de ejercicio, en su mayoría mediante adecuado, representado por pacientes mujeres con un 48.2%, fueron los varones en quienes predominó las prácticas de autocuidado inadecuado, alcanzando un 33.6%. El nivel de prácticas de autocuidado en la dimensión de control glucémico fue en la mayoría inadecuado en el 76% de pacientes varones. Respecto a los años de diagnóstico, a más años de diagnóstico,
se mejora las prácticas de autocuidado de control glucémico. Otra conclusión podemos llegar que el nivel de prácticas de autocuidado en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus fue mediante adecuado para la dimensión de dieta y ejercicios, representado por un 44.9% y 41.7%, seguido del nivel inadecuado que alcanzó un 31% y 34.7%. En cuanto a la dimensión del control glucémico, podemos decir que el nivel de práctica de autocuidado alcanzado fue inadecuado, con un 69.4%, seguido del nivel mediante adecuado, que solo tuvo un 19.9%. A las instituciones formadoras, ¿no? ¿Qué podemos recomendar? Que a las instituciones formadoras de recursos humanos en enfermería, para que se enfatice la enseñanza del autocuidado de enfermedades crónicas, como es la diabetes mellitus. A la jefatura de enfermería del Centro de Salud de José Olaya, que fomente planes de trabajo donde se organicen campañas de autocuidado en diabetes mellitus del adulto. Otro punto también enfatizamos que el responsable del programa del adulto para que se desarrollen cuidados preventivos y también curativos desde el momento del diagnóstico de la diabetes mellitus al Colegio de Enfermeros del Perú, para que acredite diplomados y organicen actualizaciones sobre el autocuidado de enfermedades crónicas como lo es la diabetes mellitus, a la Escuela de Enfermería para que se continúe fortaleciendo esta línea de investigación con un enfoque desde el paradigma cualitativo que complementen a este tipo de estudios cuantitativos. Tenemos acá nuestras referencias que hemos buscado, ¿no? Que nos han fortalecido para poder realizar esta investigación. Estamos dando por concluido, ¿no? Esta investigación que estuvo a cargo de nuestra compañera Vázquez Rodas Julia Alicia y la que habla Pantaleón Balces Juana. Eso es todo. Muchas gracias.